El contenido de este canal tiene únicamente fines de entretenimiento. Las historias presentadas aquí son enviadas por la audiencia. Nosotros no podemos garantizar la veracidad de las mismas. Se recomienda discreción. Bienvenidos una vez más al Paraje del Muerto. Gracias por estar aquí. Asimismo agradecemos que vean nuestros videos, que dejen su like. Por favor, compartan sus historias en los comentarios. Recuerden que nuestro correo electrónico, así como la página de Facebook, están ancladas en el primer comentario de este video. Aprovecho este espacio para mandarles saludos a Luis, a Jaciel y a Naidelin, quienes son seguidores del canal. Hoy vamos a escuchar relatos de conductores quienes tuvieron encuentros paranormales en autopistas y carreteras. Primero escucharemos el relato de Luis, un taxista, quien fue perseguido por una sombra en la México-Texcoco. Esto es, el Paraje del Muerto. Es hora de apagar la luz. El primer relato de hoy pertenece a Luis. Buenas noches, Paraje. Estaba indeciso para escribir esto, pero ya me animé. Esto me pasó sobre la carretera México-Texcoco. Yo manejaba un taxi. Esa noche ya me sentía muy cansado, así que manejaba lentamente. Me dirigía de regreso a la Ciudad de México. Prendí la radio y el locutor anunció la hora. Eran las 12:45 de la noche. La lluvia caía sin parar y la luz del coche apenas iluminaba la carretera. Tenía ganas de regresar a casa para descansar. Ya no había mucho pasaje. Mientras manejaba, me invadió una sensación extraña. Cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo detrás de mí. Por un momento pensé que era una ilusión causada por la lluvia, pero al observar detenidamente, descubrí que se trataba de una sombra sin forma que parecía perseguirme. Mi corazón latía cada vez más rápido. Aceleré, pero la sombra no se detenía, como si estuviera amarrada del taxi. Cada vez que tomaba una curva, la sombra se movía de manera inquietante, como si intentara acercarse más. La lluvia aumentó y la visibilidad era cada vez menor, y esa sombra me seguía cada vez más cerca. Comencé a perder la calma y miré de nuevo por el retrovisor. La sombra se estaba transformando. Ahora parecía una figura humana, sin rostro, macabra. Sentía como si la muerte me estuviera persiguiendo. Con el miedo consumiéndome, decidí salir de la carretera. Conduje hacia un camino lateral que llevaba a un viejo pueblo. Los árboles se alzaban a los lados, y la niebla espesa me hizo sentir aún más atrapado. Sin embargo, la figura me seguía. Ya no podía ignorarlo. Estaba allí, cada vez más cerca. Me detuve en seco y salí del taxi temblando. Miré hacia atrás y la sombra estaba a pocos metros de mí. No podía ver su rostro, pero sentía que me miraba fijamente. Sin pensar corrí, pero resbalé en un charco de lodo. Me levanté lo más rápido que pude. Vi que cerca de mí había un edificio abandonado. Corrí hacia él. La puerta crujió al abrirse. Entre las sombras observé que había un sillón, y mi instinto me hizo esconderme debajo de él. Me hice un corte en la mano con un cristal roto que estaba en el suelo. En ese momento escuché el rechinar de la puerta. Cerré mis ojos con fuerza. Me sentí atrapado, intentando tapar el ruido de mi agitada respiración. Escuché que unos pasos se acercaban lentamente y... Ya te estaba esperando. Perdí el conocimiento, y cuando desperté me encontraba en mi taxi, estacionado a un lado de la carretera.
Ustedes podrán creer que solo se trató de un sueño, y de verdad hubiera querido que fuese así. Pero mi ropa estaba llena de lodo, y mi mano tenía una profunda cortada. Encendí el carro y aceleré para salir de ahí lo más rápido posible y llegar a un hospital. Prendí la radio. Quería tratar de no pensar en lo que me había pasado. Eran las 12:45. A veces escucho un leve susurro mientras duermo. Te sigo esperando. Este fue mi relato. Adiós. Ahora escucharemos el relato de Javier, quien es un conductor que sufrió un encuentro con un duende en una autopista. Sigamos escuchando. El siguiente relato es de Javier. Buenas noches, paraje. Me llamo Javier. Soy conductor de camiones de carga. Lo que les voy a contar me pasó en una solitaria autopista. Las luces de mi camión iluminaban apenas unos metros adelante, y el silencio de la noche se hacía pesado, solo interrumpido por el ruido del motor. A medida que avanzaba, sentía cómo la fatiga se apoderaba de mí. De repente, a lo lejos, una figura pequeña apareció al borde de la carretera. Me froté los ojos. No sabía si estaba viendo bien. A medida que el camión avanzaba, pude distinguirlo. Era como un duende. Calculo que tenía una estatura de apenas 1 metro, con una piel arrugada y verdosa que brillaba bajo la luz de los faros. Sus ojos eran grandes y amarillos, y una sonrisa torcida acompañada de unos dientes terriblemente afilados le daba una apariencia aún más siniestra. Detuve el camión, incapaz de apartar la vista de aquella criatura. Al percatarse de mi presencia, el duende dio un salto ágil hacia el centro de la carretera. Con sus pequeñas manos me hizo un gesto provocativo, como si me estuviera retando. La impresión no me dejaba moverme. El motor seguía encendido, pero no podía acelerar. El duende se acercó moviendo su cabeza de lado a lado, con una risita inquietante. Se paró fuera de mi puerta y con su mano me hizo señas de que lo siguiera. Sin saber por qué, mi cuerpo respondía a las indicaciones del duende, como si me controlara, como si mi cuerpo estuviera bajo algún hechizo. Salí del camión y esa pequeña criatura me condujo hacia los árboles al borde de la autopista, donde las sombras se alargaban, creando figuras distorsionadas en la oscuridad. Al llegar a un claro, el duende se detuvo y dio un giro, quedando de frente a mí. Entre sus manos tenía una extraña caja de madera, adornada con inscripciones que no pude reconocer. Este es mi tesoro. Aquellos que lo toquen nunca regresan. Pero tú puedes quedártelo. Yo sabía que había algo oscuro en lo que el duende me estaba ofreciendo. Las leyendas de aquellos que desaparecían sin dejar rastro llenaron mi mente. ¿Por qué debería de confiar en ti?, pregunté mientras iba retrocediendo hacia atrás. La criatura sonrió mostrando sus dientes afilados en una mueca perturbadora. Porque tú ya estás aquí. En un instante, el aire alrededor se volvió helado. Comprendí que el duende no estaba allí para jugar. Estaba tramando algo siniestro. Sin pensarlo 2 veces, me di media vuelta y comencé a correr hacia mi camión. Pero las sombras me rodeaban. Sentía que me atrapaban, mientras el duende corría tras de mí, riendo de forma escalofriante. Sin embargo, pude llegar a mi camión. Abrí la puerta y me lancé al interior,
Cerrándola de golpe, el duende se acercó, trepó por la puerta y pegó sus manos y su rostro a la ventana, mirándome con esa mirada psicópata. No puedes escapar de tu destino. Y desapareció en la oscuridad. Encendí el motor y aceleré el camión, pero al mirar por el espejo retrovisor, vi la figura del duende en medio de la carretera, levantando su mano en un gesto de despedida. Su sonrisa torcida nunca se desvaneció de mi mente. ...8 de diciembre, año 2022. Es la fecha en la que subimos nuestro primer video. Y nuestro primer relato es el de José Antonio. En esta ocasión, lo volveremos a escuchar, pero ahora bajo este nuevo formato. Así es que prepárense para volver a oír la historia de Antonio y el espantapájaros. El siguiente relato es de José Antonio. Quiero compartir con todos ustedes por medio de este canal una experiencia que tuve hace tiempo. No tengo cómo explicarlo. La verdad es algo que es ilógico de cierta forma y que para algunos de ustedes no será algo razonable, o dirán que fue por circunstancias meramente del alcohol o cualquiera de esas. Ahora entenderán por qué digo esto. Era una de esas tardes de junio donde yo había quedado con mi primo y con mi hermano para ir a tomarnos unas cervezas en un conocido lugar de mi pueblo. Esto era en un estacionamiento de un deportivo público. Y pues ya entrada la noche decidimos que podíamos ir a visitar a uno de mis tíos que se encontraba en Morelos. Recién habíamos empezado a beber y cada uno había ingerido menos de media cerveza. La verdad nos sentíamos en apta capacidad para viajar, ya que es relativamente corta la distancia entre mi pueblo y Morelos. Nuestra idea era quedarnos allá y regresar hasta el siguiente día, obviamente. Fui yo quien decidió manejar y emprendimos el viaje. Íbamos en una camioneta pick-up de cabina mediana. Tomamos la carretera federal que se dirige directamente a Morelos. Ya en el transcurso íbamos platicando sobre nuestros planes al llegar con mi tío, de los lugares a donde podíamos ir, etcétera, etcétera. Mi primo prendió un cigarro y me dijo que me fuera con calma ya que no teníamos prisa. Después de 5 o 10 minutos más o menos de trayecto recorrido, llegamos a una recta, sobre la cual hay una gasolinera abandonada. A la altura de esa gasolinera hay un claro, y todo alrededor son terrenos donde se acostumbra a sembrar maíz, y eso te permite ver a distancia la próxima curva. Éramos el único vehículo que en ese momento transitaba en esa área. Entonces yo iba conduciendo sin novedad. En ese momento, mientras platicábamos, de la nada los tres nos percatamos que a lo lejos, entre los terrenos de siembra, había una figura extraña que avanzaba lenta y torpemente, que se asemejaba a una piñata gigante, hecha de ramas, pero cubierta con retazos de tela vieja, rasgada, sucia, que cubría a media su estructura. Por así decirlo, su esqueleto estaba formado por ramas. La forma que tenía era redonda, algo ilógico, porque no hay nada semejante. Sí existen los mentados espantapájaros que se ocupan en provincia, que son unas ramitas con unas bolsas o unos costales de esos de plástico, pero no algo semejante o parecido a eso que vimos en ese momento. Repito que era una figura gigante, hecha con ramas, y eso nos permitía ver a través de este ser. No sé cómo referirme o cómo llamarlo. Caminaba lento y se balanceaba de un lado a otro, atravesando los terrenos de siembra, que en ese momento no estaban trabajados. Por un momento creí que era una alucinación mía, pero mi hermano y mi primo estaban viendo lo mismo que yo. Estaba impactado al verlo, pero pude reaccionar y calculé que si aceleraba, tendría oportunidad de pasar por ese tramo antes de que esa criatura llegara a la carretera. Pero ese ser seguía avanzando, cruzando los terrenos de cultivo. Era visible a distancia. A nuestro parecer,
Los tres coincidimos en que más o menos medía de altura como 8 metros. El pánico ya era innegable. Nos percatamos que su cabeza realmente era como un chilacayote tallado para Día de Muertos. Para los que no son de aquí, el chilacayote es como una calabaza de Halloween. Y en la parte de arriba traía una especie de sombrerito como de plástico, todo aplastado, sucio. Su cara inexplicable. Sus ojos eran muy hondos y al fondo parecía tener algo así como una perla blanca. Entre la boca y los ojos tenía un hueco en forma de triángulo. Era como si solo hubieran cortado ese pedazo para aparentar la nariz. Hice el cambio de luces de la camioneta para que la luz de alta nos diera mayor visibilidad, y al verlo, notamos que estaba hueco por dentro. Repito, podíamos ver a través de él, pero no veíamos a nadie adentro. Tampoco vimos a nadie alrededor. Esa área no estaba poblada. Es un espacio completamente silvestre. Ya faltaba poco para pasar ese tramo, pero de alguna manera, ese espantapájaros, por así llamarlo, apresuró el paso para darnos alcance. Mi primo preguntó que qué era eso, que acelerara o que no pasara por ahí. En ese momento ya estábamos realmente asustados. Era inexplicable lo que estábamos viendo. Mi hermano me dijo: oye carnal, ten cuidado, no sé qué sea eso, acelera, trata de pasar antes de que llegue a la carretera. Pero aunque aceleré, ese espantapájaros nos dio alcance. Se agachó como tratando de agarrarnos, pero no lo logró. Para esquivarlo invadí el otro carril. Sus brazos eran relativamente muy cortos en proporción a su cuerpo, pero aún así intentó sujetar la camioneta. Por el susto, mi primo y mi hermano se recorrieron hacia mí para evitar ser atrapados. Esto dejó un espacio lo suficientemente ancho como para que otra persona entrara en la cabina. Pisé a fondo el pedal y logré pasarlo. Al terminar esa recta comenzamos una subida en donde nos encontramos de frente con otro vehículo, que venía en el otro carril. Nos hizo el cambio de luces para advertirnos que íbamos en sentido contrario. Regresé lo más rápido que pude a mi carril, y al voltear vimos cómo ese coche también pasó al lado de ese ser, pero hizo lo mismo, aceleró para evitar ser atrapado. Habíamos vivido algo increíble. Y pues para nosotros que somos creyentes en augurios y cosas de esas, pensamos que eso era una especie de señal para no ir a Morelos, y que debíamos de regresarnos. Nos quedamos viendo y preguntándonos si habíamos visto lo mismo, que si no se trataba de un espejismo. Los tres coincidimos en la misma descripción. No nos explicamos cómo era posible que una criatura así existiera, y que jamás nos hayamos percatado de su existencia. Pues siendo nosotros de provincia, acostumbramos sembrar, acostumbramos ir al campo, acostumbramos visitar los montes por cualquier cuestión, inclusive a veces por recreación, y jamás nadie se ha percatado de este ser. En fin, seguimos avanzando durante 500 metros más, y llegamos a una parada de servicio que se encontraba al lado de la carretera y nos detuvimos ahí. Le dije a mi primo que me diera un cigarro, que me dejara fumar. Los nervios me consumían. Prendí mi cigarro y mi primo me dijo que no podíamos haber visto eso por estar tomados, ya que ni siquiera nos habíamos acabado una cerveza. En ese momento me dicen mi hermano y mi primo que nos diéramos la vuelta y que nos regresáramos a la casa. Hay que dejar este asunto aquí. Emprendimos el camino de regreso con la esperanza de ya no volver a encontrarnos con esa cosa. Y me dicen, ¿sabes qué? Acelera. Pero yo traté de no acelerar bastante para evitar cualquier accidente. Cuando íbamos saliendo de la curva para tomar la recta en donde nos habíamos encontrado con esta criatura, el terror se hizo presente de nuevo. Esa abominación ahora estaba de pie a media carretera. Y fue ahí donde realmente calculamos el tamaño de este ser. Era enorme. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento, de alguna manera, pude hacer el miedo a un lado. Estaba decidido a pasar a toda costa. La idea de arrollarlo con la camioneta también era una opción. Cuando estábamos a punto de toparnos con ese monstruo, traté de orillarme lo más que pude,
Tuve que meterme en la cuneta de la orilla de la carretera. Volvió a pasar lo mismo. Trató de agarrarnos nuevamente, pero fuimos más rápidos y no lo logró. Por un momento nos sentimos aliviados de haber escapado, pero en el carril de sentido contrario avanzaba rápidamente otro vehículo en dirección a esa cosa. Tal vez por la oscuridad de la noche el conductor no se había percatado de esa criatura. Le hice el cambio de luces para advertirle, y el coche se detuvo un poco antes de colisionar con aquel espantapájaros. Sin embargo, ya no me detuve para averiguar en qué terminaría ese encuentro. Y tras llegar al pueblo dejamos las cervezas y cada quien se fue para su casa, tratando de dejar atrás lo que vivimos. Era algo increíble, inclusive ahorita que lo estoy volviendo a narrar, ya después de años de esta experiencia. Y no acabo de entender o no me acabo de explicar cuál fue o cuál es la razón de que hayamos encontrado a este ser, y realmente por qué lo encontramos, o de dónde vino, que es lo más importante. ¿Quién es el responsable de eso? Porque hasta la fecha para nosotros resulta inexplicable que lo hayamos visto. Esta fue una mala experiencia, yo se las comparto, y el miedo o el pánico que tuvimos esa noche es indescriptible. Soy José Antonio Lemus, un servidor, y saludos para todos los compañeros del Paraje del Muerto, y saludos para mi compita Juan José, que fue quien me motivó para platicarles a todos ustedes esta experiencia. Paz y bendiciones para todos. Gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor, les recordamos que activen las notificaciones, se suscriban, compartan los videos y dejen su comentario para que nosotros podamos seguir creciendo y trayéndoles más contenido a ustedes. Asimismo, les recuerdo que la página de Facebook y el correo electrónico están anclados en el primer comentario. En el próximo video, volveremos a escuchar la historia de la niña fantasma en los laboratorios, así es que por favor no se lo pierdan. Nos vemos pronto en un nuevo video. Yo soy Logan, esto es El Paraje del Muerto, y recuerden que aquí los estoy esperando.